Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de retorno para continuar con nuestra programación. El fin del tiempo del fin. ¿Qué cosa es? Siempre hemos escuchado acerca del tiempo del fin. Pero, ¿qué es el fin del tiempo del fin? El profeta Daniel recibió la orden de Dios cuando se le estaba dictando su libro de que escribiera acerca de dos tiempos del fin. Uno se llamaría el tiempo del fin y el otro sería el fin de ese tiempo del fin. Vamos a analizarlo y vamos a comprender a qué se refiere esta profecía y cómo se aplica en su cumplimiento en la actualidad. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Te rogamos que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 11 hasta el 13. Daniel capítulo 12. Mientras en producción ordenan, vamos leyendo de la Biblia. Daniel capítulo 12, desde el versículo 11 vamos a leer. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, se le dice a Daniel, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esto es interesante, miren. Primeramente dice acerca de los 1290 días relacionados con el tiempo de la abominación desoladora. Analicemos esto primero. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. La abominación desoladora representa el periodo de los 1260 años del sistema del poder papal. Todas las abominaciones que iban a ingresar en el pueblo de Dios en el periodo entre el momento en que Constantino entra a gobernar hasta el año 538, se llamaría una multitud de abominaciones. Ya desde antes incluso de Constantino, ya estas abominaciones estarían ingresando. ¿A qué se le llama abominaciones en la Biblia? A todo el sistema de idolatría y espiritismo. Vamos a leer textos. Libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 9. Vamos a ordenar bien esto. Ezequiel, capítulo 8, versículo 9 y 10 dice: ahora me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Verso 10. Entré pues y miré y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ahora, aquí se menciona que en el templo del Señor en días de Ezequiel se habían introducido las imágenes de los ídolos en el interior. Y estas imágenes de los ídolos que se habían introducido en el interior eran llamadas por Dios abominaciones. Es decir, todo lo pagano dentro de la casa del Señor se llama abominación. En el libro de Deuteronomio capítulo 13 se habla de prácticas que iban acompañadas de esta idolatría. No se habla de que tenga que pasar por el fuego,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ahora, a todo esto, que era la brujería, la hechicería, la adivinación, la comunicación con los muertos, el Señor le llamaba abominaciones. Tal es así que entonces el espiritismo, con sus instrucciones y educación falsa, llevada hacia la comunicación con los demonios, y la idolatría que viene como consecuencia, todo eso se llaman abominaciones. Lo que significa que cuando se habla de la abominación desoladora, algo pagano tendría que estar introduciéndose en el pueblo de Dios para que pudiera llamarse abominación. Fíjate, por ejemplo, en esto. Cuando los ejércitos de Roma iban a tomar a Jerusalén para el año 70, Jesús dijo: cuando veáis la abominación del asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, leámoslo mejor, San Mateo 24:15, para que podamos estar claros. Dice allí San Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, refiriéndose a que esto recién se iba a cumplir, porque hubieron quienes leyeron ese texto y lo aplicaron para los tiempos de Antíoco, algo que no podía ser, porque Jesús recién está diciendo, para la caída de Jerusalén es que se va a cumplir esta abominación desoladora y no antes. Así que el que le entienda. Más aún, verso 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjate ahora en esto. Para el tiempo cuando Jerusalén iba a caer, iba a ser tomada en el año 70, es cuando se hace mención de que a ese acto en que los paganos romanos iban a meterse al templo de Dios, se le iba a llamar abominación desoladora. Es decir, el paganismo se estaba metiendo dentro del lugar sagrado del Señor. Y la desolación es la destrucción del pueblo judío de la época. Ahora bien, cuando se hace mención de la abominación desoladora para los tiempos en que Daniel capítulo 12 está llamando la atención, diciendo: y desde la abominación del asolamiento que tuvo su extensión hasta los tiempos en que llegó el papado. Ahora voy a entrar en ese segundo punto. ¿Cómo podemos ubicarnos para poder comprender que la abominación desoladora se extendería todavía hasta los tiempos del papado? Vamos a ver. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 27. Fíjense lo que dice allí. Daniel capítulo 9, versículo 27. Escúchenlo bien. Y por otra semana, haciendo un poco de memoria de las 70 semanas, ¿ya? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí se está hablando de la semana número 70, la última semana que se cumpliría de la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas abarcaba desde el año 457 a.C. hasta el año 34 después de Cristo. Y la última semana iba desde el año 31, desde el año 27 hasta el año 34. En esa semana Jesús, el Mesías, confirmaría el pacto, el evangelio, la ley de Dios completa, se confirmaría a todo el pueblo judío durante una semana. Una semana en profecía es 7 años, ¿correcto? Estoy tratando ahora de ubicar para quienes ya conocen de esta profecía. Los que todavía no entienden de por qué 7 años, en Ezequiel 4:6 dice que en profecía se cuenta día por año. Entonces, esta última semana de 7 años, desde el 27 hasta el año 34, iba a tener como características dentro de su cumplimiento el hecho
de que el Mesías sería crucificado a la mitad de la semana, es decir, en el año 31, entre el 27 y el 34, y que entonces cesarían los sacrificios y las ofrendas, porque con la muerte de Cristo pararon los sacrificios y las ofrendas. Ya está, hasta ahí. Seguimos leyendo, Daniel 9:26. Daniel 9:26. Sigue diciendo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de que pasen todos estos acontecimientos, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, el texto nos habla de una multitud de abominaciones que iba a ingresar en el cristianismo después de que cesen los sacrificios y las ofrendas. Después de que paren todo este sistema de sacrificios y ofrendas, entonces entrarían en la iglesia una gran cantidad de abominaciones, se introduciría, es decir, muchas ideas paganas se introducirían en la iglesia. Y junto con eso vendría el desolador. Y este desolador, según este pasaje bíblico, va a quedar hasta la consumación, hasta el final de los tiempos, y lo que está determinado sobre ese desolador se va a derramar, es decir, la ira de Dios. Ahora bien, este desolador representa el sistema del papado que aparecería con la multitud de todas estas abominaciones que ingresarían dentro del pueblo del Señor. Y esto sería después de la destrucción de Jerusalén. ¿Ah? ¿Por qué después de la destrucción de Jerusalén? Vamos a ver, Daniel capítulo 9, verso 26. Daniel 9, 26, un versículo anterior. ¿Qué cosa dice? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, a Jesús, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto fue en el año 70 después de Cristo. Es decir, el tiempo cuando Roma destruyó a Jerusalén y se cumplió lo que Cristo dijo, la abominación desoladora. Y ahora, en el versículo 27, después de que se dé esta destrucción, todavía dice que vendrá una multitud de abominaciones más, y junto con esas abominaciones llegará el desolador. Ahora, las abominaciones, esa multitud de abominaciones, ¿cuándo ingresó? Desde el momento en que los discípulos, los apóstoles, llegan hasta el final de ellos, hasta Juan, el que escribe el Apocalipsis, de allí en adelante la iglesia comenzaría a ser atacada por mentiras y por engaños. Ideas paganas comenzarían a introducirse. Una de las principales ideas que comenzó ya a introducirse fue el asunto de la adoración al sol. Es decir, varios cristianos cuando llegaban a Roma guardaban el domingo para el dios sol, a la vez que también guardaban el sábado. Eso está registrado por la historia. Los primeros cristianos guardaban estos 2 días solo por quedar bien con los romanos. Pero muy pronto Roma exigió que se guardase el día domingo, en tiempos de Aurelio y de Aureliano. Ahora ya era más fuerte la adoración al domingo en el día del sol. Y en días de Constantino se aprobó por completo el proyecto, o mejor dicho, se aprobó la promulgación del decreto dominical de su época. O sea, se decretó el domingo como día del Señor y todos tenían que respetarlo. A pesar de eso, había todavía gente que guardaba su sábado. Muy poca gente, pero guardaban su sábado. La gran mayoría guardaban ya el domingo. Avanzando en la historia, más o menos para el 463 hasta el 508 más o menos, comenzó a presionarse con fuerza para poder hacer que el domingo sea establecido como único día de reposo. El hecho es que para el año 538 ya era obligatorio que se tuviese que guardar el día domingo con los rigores del día sábado. Pero eso no es todo. Juntamente con esto de la adoración al sol se introduce la adoración a María.
Y se hace creer que María es mediadora también y salvadora de los hombres. Algo que la Biblia no menciona. Porque en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, la palabra del Señor dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Luego se declaró que María era abogada y corredentora con Cristo, algo que tampoco no es bíblico, porque en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, la Biblia dice que el único abogado que tenemos entre el Padre y nosotros es Jesucristo. Muy bien. Siendo así, esta abominación se introdujo a la iglesia cristiana. Juntamente con eso, entró la creencia en la fiesta de la Natividad, del nacimiento de Jesucristo, y se celebró el 25 de diciembre. Juntamente con eso, entró la adoración a los santos, entró la adoración a las imágenes. Todas estas abominaciones comenzaron a tomar a la iglesia poco a poco, hasta que muy pronto la iglesia aceptó grandes cantidades de idolatría. Por otro lado, comenzaron a entrar creencias gnósticas, creencias falsas en relación con la justificación por la fe y creencias partidas de filósofos como Platón. Muchas de las ideas de Platón comenzaron a ser recibidas por la iglesia. Es decir, todo eso fue una multitud de abominaciones. Para el año 508 se estaba aceptando a Clodoveo para que se convirtiese en un católico, pero con una mezcla del Estado con la iglesia, algo que se hacía comúnmente entre los paganos. Así, una innovación pagana más estaba ingresando como abominación en la iglesia. Todo esto acompañado con la misa, con la celebración de una falsa Santa Cena, a la que se le conoce como la Eucaristía, ingresó en la iglesia. Esta celebración partía de las ideas del dios Mazda, del mazdeísmo, donde el sacerdote mazdeísta levantaba su copa hacia el dios Sol para que fuese bendecida por él con su vino fermentado o sangre de un animal. Y así la intercesión de Cristo comenzó a ser quitada para introducirse este sistema que se llamaría la misa o misterio. Entraron también creencias como las del purgatorio, las del infierno, la vida, del castigo de algunos en el infierno y otros en el cielo. Todo eso comenzó a entrar como una multitud de abominaciones. Y para cuando llegue el tiempo en que el papado tomaría el dominio mundial en el año 538, entonces encuentra todas estas prácticas y otras más que se irían recibiendo dentro de la iglesia a medida que pasase el tiempo, y el sistema del papado se llamó el corrector de los herejes. Ahora comenzaba el sistema del desolador. El desolador ya venía gestándose desde los tiempos de Constantino. Constantino se puso como título el Pontifex Maximus, máximo pontífice, de donde vendría el término de sumo pontífice para los papas. Él se declaró ser la cabeza de la iglesia en ese tiempo, la iglesia universal, unitaritarista le llamaba, donde buscaba que todas las demás creencias convergieran en una sola, y en la búsqueda política en favor del imperio logra las alianzas con todas las religiones paganas y el cristianismo, lográndose así el inicio de una iglesia universal. De ahí es que se inicia la idea de la iglesia universal. No tiene nada que ver con Cristo, la iglesia universal, como algunos quieren hacer creer, que cuando Jesús dice id y predicad por todo el mundo se está refiriendo a una iglesia universal. No,
se está refiriendo a que van a recoger a todos sus hijos de toda la faz de la tierra, pero bueno, le dan su término, y aunque no esté en la Biblia, ¿no? Quien sí le da el nombre fue Constantino, del asunto de la Iglesia Universal o Católica. Desde ahí se inicia entonces el catolicismo, literalmente, realmente se inicia ahí recién el catolicismo. Antes de eso no. Por eso del catolicismo se dice que tiene 1700 años de antigüedad. Mentira es que se inició con el apóstol Pedro, ¿no? No tiene nada que ver ahí Pedro. Pero en fin, de eso vamos a hablar en otro tema. Ahora, lo que nos interesa, con esa multitud de abominaciones viene el desolador. Y entonces cuando aparece el desolador, que es el papado, podemos decir la abominación desoladora, la llegada del papado, la alianza del poder político y el poder religioso. Ahora, esta alianza es muy importante porque, a decir verdad, esta alianza, para que se formara el papado y comenzara el desolador, comenzó con Clodoveo en el año 508. Y entonces hubo la alianza del poder político y el poder religioso. Podríamos decir que allí es donde se cumple el hecho de que la abominación desoladora ya estaba teniendo su gestación, su partida, porque ya se dio la alianza político-religiosa y de allí nacería más adelante el papado, es decir, el desolador propiamente dicho. De ahí que entonces ya se estaba dando el nacimiento a esa abominación desoladora. Ahora, cuando se menciona que sería quitado el continuo sacrificio para el año 508 por el asunto de Clodoveo, estamos diciendo que en ese tiempo se estaba quitando el sistema de la iglesia cristiana tal cual se la conocía y se estaba aceptando esa alianza político-religiosa de Clodoveo para poder introducir a la iglesia romana. Eso significaría quitar la continua mediación de Jesucristo. Ya no sería Jesucristo el único mediador, sino el sistema romano trabajaría para poder tomar el lugar de Cristo. Ahora bien, eso no queda allí. Entonces, cuando aparece el papado, ahora sí se cumple por completo la abominación desoladora. El desolador comenzaría hasta la consumación de los tiempos, cuando se derrame la ira sobre el desolador. ¿Correcto? Esto es a la segunda venida de Cristo, porque la Biblia nos enseña que el sistema del papado quedará hasta la segunda venida del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 y 8, cuando habla acerca del inicuo, el anticristo dice: inicuo, cuyo advenimiento es por operación de Satanás, al cual Cristo destruirá con el espíritu que sale de su boca y el resplandor de su venida. Es decir, este inicuo va a quedar hasta la segunda venida de Cristo. Muy bien, pero ahora ya tenemos a la abominación desoladora, con el desolador comenzando en el 538 ya, oficialmente y abiertamente, hasta 1798, por 1260 años. Muy bien, y ahora, pasado eso, nos dice la profecía, Apocalipsis capítulo 12, Daniel capítulo 12, y en el versículo 11. Esto es para dejar en claro. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Como la abominación desoladora llegó hasta 1798, entonces hacemos una resta de 1290 para poder saber cuándo es que se quita este continuo sacrificio, esa continua mediación. Y encontramos que llegamos al año 508 a la explicación que ya di sobre la relación de la iglesia y el Estado. Cuando se establece a la iglesia como oficial a Roma, y entonces la mediación de Cristo queda terminada. Es decir,
No hay más a Jesucristo como intercesor, sino con el sistema de Roma, de la Iglesia Católica. Muy bien, con su misa y todo, ya. Ahora, una vez que encontramos esta fecha 508, luego sigue diciendo la profecía en el versículo 12. Daniel capítulo 12, verso 12. Seguimos leyendo. Daniel capítulo 12, versículo 12. Creo que está funcionando mal por ahí nuestra máquina. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Como desde el 508 hasta 1798 han pasado 1290 días, ahora a eso le vamos a sumar la cantidad que tiene que llegar hasta 1335 días. Y el resultado, porque día por año estamos contando, ¿no es cierto? El resultado nos da un total desde el 508 hasta que se cumplan 1335 años, nos da el total de 1843. ¿Correcto? 1843. Para el año 1843, la profecía nos dice qué cosa se esperaba. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, es decir, feliz el que llegue a 1843. ¿Por qué feliz el que llegue hasta 1843? Las profecías de Daniel anunciaban, la más larga de estas, de los 2300 años, que entonces, al cumplimiento de estos 2300 años, se purificaría el santuario en el cielo. ¿Correcto? Tal es así que para el año 1843, Guillermo Miller comenzó a proclamar el mensaje de la segunda venida de Cristo en relación con el mensaje del primer ángel que dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje que se daba de que la hora del juicio había llegado era correcto, pero la interpretación que se le dio de pensar que eso era la segunda venida de Cristo fue incorrecto. Pero ya sabemos que Guillermo Miller predicó que era la segunda venida de Cristo por la tradición que había creído de que el santuario era la tierra y el fuego la purificación. Pero muy pronto los adventistas descubrieron que la profecía señalaba al inicio de la hora del juicio. Muy bien. Ahora, feliz el que llegue hasta esa fecha. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha se iba a entender el libro del Apocalipsis que habla acerca de la hora del juicio. Por eso Apocalipsis 1:3 comienza con esa bienaventuranza. Aquello que dejó Daniel 12, declarando felices los que lleguen hasta esa fecha y que nadie sabía por qué decían, ahora Apocalipsis lo explica. Apocalipsis 1:3, fíjate lo que dice. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado, feliz el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Ahora bien, en el Apocalipsis nosotros encontramos precisamente el tiempo de 1843 en adelante en relación con la hora del juicio. Fíjate cómo. En el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan nos muestra a Jesús en el templo del cielo, caminando entre los candeleros. Allí lo ve a Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 en adelante. Fíjate lo que dice. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro,
Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Dónde lo vio? Dice a Jesús Juan. En el templo del cielo donde estaban los 7 candeleros. En el lugar santo del templo del cielo se hallan los 7 candeleros, junto con la mesa del pan de la proposición y juntamente con el altar de oro. Y detrás del velo se encuentra el arca del pacto con los 10 mandamientos. Pero ahora, centrémonos donde Juan está. Cuando Juan ve a Jesús en el cielo, después de que ya se fue Jesús, lo ve en el lugar santo del templo, no en el Santísimo, en el lugar santo. Y allí lo ve caminando entre las 7 iglesias, los 7 candeleros. ¿Por qué digo iglesias? Apocalipsis capítulo 1, verso 20 y 21. ¿Qué cosa dice allí? Fíjate lo que dice. Apocalipsis 1, 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, Jesús estaba caminando entre sus 7 iglesias. Todo ese tiempo que caminara Jesús entre las 7 iglesias, Jesús iba a estar en el lugar santo, en el primer compartimiento del templo del santuario celestial. Por eso sabemos que cuando Cristo ascendió al cielo, se fue al lugar santo, no al Santísimo. Entró al lugar santo durante todo el tiempo de las 7 iglesias. Y cuando terminó de recorrer las 7 iglesias, hasta la iglesia de la Odisea, a la 7ª iglesia, recién Cristo entraría al lugar santísimo. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver cómo. Resulta que el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis nos hablan de las 7 iglesias. La primera iglesia de Éfeso, que representa la iglesia apostólica, porque allí se le dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces la primera iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, que llegó hasta el año 100, cuando murió el último apóstol de Cristo, que era Juan. ¿Correcto? Luego de Juan viene la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. La iglesia que fue perseguida por Diocleciano y por eso se dice tendrás 10 años de tribulación a esa iglesia, que fueron los 10 años de las persecuciones de Diocleciano hasta los tiempos de Constantino entre el 303 y el 313. Luego viene la iglesia de Pérgamo. Después del 313, se le llama Pérgamo porque su nombre significa per, doble, gamia, matrimonio. Es el tiempo de la iglesia en días de Constantino, cuando la iglesia se mezcla con el paganismo. Estaba casada con Cristo, pero también se casó con el paganismo, pergamia, doble matrimonio. Una vez que se termina esta iglesia de Pergamia, viene la iglesia de Tiatira, la iglesia donde se introduce la idolatría, donde se introduce el paganismo. Y es el tiempo cuando Roma comienza a gobernar. Estamos hablando de los tiempos del 538 a 1798. De esta iglesia el Señor dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, 1260 años, pero no se ha arrepentido. Así que yo voy a echar en cama a esta mujer Jezabel que se ha metido en Tiatira, juntamente con sus amantes, y voy a matar a sus hijos. Y esto sucedió hasta el tiempo de 1798, cuando cae el papado, es llevado preso Pío VI y maltratado por Napoleón Bonaparte, entonces no soporta Pío VI y muere en 1799. Muy bien. Ahora, dentro de esa iglesia había otro grupo que tenía que escapar de ella, que era la iglesia de Sardis.
Por eso algunos traducen Sardis como los escapados y otros traducen como el sol naciente. Es decir, nacería el sol, un amanecer para aquellos que eran fieles. Ahora, esta iglesia de Sardis, que escapa de Tiatira, es la iglesia del tiempo de las persecuciones de la Inquisición. Y a este grupo de Tiatira se le dice: ustedes van a andar conmigo en vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, en Apocalipsis 3:5. ¿Ya? Estos a quienes se les dan las vestiduras blancas son los mismos que se mencionan en Apocalipsis 6, versículo 9, de las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios y que están al pie del altar, sus almas, su sangre reclamando al cielo hasta cuándo no van a ser vengados. Muy bien, este es el tiempo de la Inquisición, entre el año 1517 hasta el año 1776, cuando terminan las Inquisiciones. ¿Ah? Esa es la iglesia de Sardis. Ahora, luego de esta iglesia viene Filadelfia. Filadelfia estaba compuesta por una iglesia a la que se le dijo así: he aquí te he dado una puerta abierta. Apocalipsis 3:7 estoy citando ahora, para los que están anotando. He dado una puerta abierta, la cual nadie va a cerrar. Esa puerta abierta que Jesucristo estaba dando para Filadelfia era la puerta del cielo que entra al santuario celestial para poder entrar a la hora del juicio. Fíjate, hablando de esa puerta abierta, Apocalipsis capítulo 4, verso 1. ¿Qué sucedió? Cuando esa puerta abierta, por esa puerta abierta se le dijo a Juan que entrara. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ahí está la puerta abierta. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y todo el capítulo 4 habla del anciano de grande edad que está sentado sobre el trono, y donde en el capítulo 5 Jesucristo, como un cordero inmolado, viene a presentarse frente al anciano. Esta es la escena del juicio, donde Cristo intercede por nosotros como un cordero inmolado. Y al llegar hasta la presencia del gran anciano, mencionado en Daniel capítulo 7, verso 9 al 13, que es para que se inicie el juicio, allí a Jesús se le entrega los 7 sellos que él abre y que nadie más podía abrir. Ya está. Esa es la escena del trono de Dios, del juicio de Dios en el cielo. Estaba empezando el juicio. Y en Filadelfia, a los filadelfos se les dice: yo he dejado una puerta abierta. Leamos un poco de eso para que lo entendamos. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Te diste cuenta? Entonces para Filadelfia se le dice: hay una puerta abierta y vas a tener que entrar hasta allí, y nadie la va a poder cerrar. Y entonces viene la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia. La Odisea, Laolei, Disea pueblo, el pueblo de la ley. La iglesia que hablaría de la ley de Dios, la Odisea. Y entonces esta séptima iglesia es la iglesia donde la puerta está abierta. ¿Comprendes? Y es el momento cuando Juan asciende hasta el cielo en visión, hasta esa puerta, y entra y ve el juicio. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos que escuchan el mensaje de la iglesia de la Odisea, que viene a cumplirse para 1844, cuando el juicio iba a comenzar. ¿Ya? Ahora, escuche esto bien. La profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14 dice:
hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. La profecía más larga de Daniel. Esta profecía de los 2300 años comenzó en el año 457, cuando se dio la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, porque así decía la profecía. En Daniel capítulo 9, versículo 24 y 25 dice que la profecía de los 2300 años tendría su comienzo con un periodo de 70 semanas que equivalían a 490 años. Y que este periodo comenzaría cuando se dé la orden para reconstruir a Jerusalén. Daniel capítulo 9, verso 25. Ubiquémonos. Daniel 9, 25, fíjate lo que dice allí. Daniel 9, 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, la orden de reconstrucción de Jerusalén comenzó en el 457 a.C. 69 semanas más tarde y llegamos hasta el año 27 después de Cristo, cuando apareció el Mesías. Porque acá dice, cuando pasen 69 semanas, aparecerá el Mesías. Muy bien. Y ahora, hasta allí pasaron 69 semanas. Y la última semana 70 es la que dije al principio, que llegaba desde el año 27 hasta el año 34. Y se cumplieron las 70 semanas. Pero la profecía decía que tenían que pasar 2300 años y hasta ahí solo habían pasado 490 años. Lo que significa que faltaban 1810 años más para llegar a 1844. De tal forma que entonces, desde el año 34, se cuentan esos 1810 años para llegar a los 2300. Y cuando sumamos 1810 más 34, llegamos a 1844. Y en 1844, según esta profecía, debía comenzar en el cielo la purificación del santuario. Ahora, ¿a qué se le llama purificar el santuario en el cielo? En Malaquías capítulo 3, y en el versículo 1 hasta el 3, el profeta dice que el Señor viene a su santuario para purificar, para una obra de purificación. Así lo declara Malaquías 3, 1 al 3. Y en el versículo 5 dice que esa purificación será un juicio. Dice así, Malaquías 3, 5, y vendré a vosotros para juicio. Así que entonces, el momento que el Señor entre en el cielo para purificar a su pueblo, a los hijos de Leví, se inicia un juicio en el cielo. Malaquías capítulo 3, versículo 2 y 3. Fíjense lo que dice. Desde el 1 vamos a leer para entenderlo, ¿ya? Cuando el Señor viene a su templo, al santuario. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepararé el camino delante de mí, y vendrá súbitamente, sorpresivamente, a su templo, a su santuario, el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sigue diciendo, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar cuando ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Mira, viene a purificar y se sentará para afinar y limpiar la plata, es decir, para purificar, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es decir, empezaba una obra de purificación de su pueblo, los hijos de Leví, los servidores de Dios, de su templo. Y en el verso 5 dice, y vendré a vosotros para juicio. Es decir, comenzaba el juicio con esta obra de purificación y limpieza. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, esta purificación del templo de Dios, del santuario del cielo, comenzó para el final de los 2300 años en 1844. Y en ese tiempo es que comienza la iglesia de la Odisea, donde la ley de Dios
va a ser puesta de relieve para iniciar una obra de juicio. La Odisea, pueblo del juicio, pueblo de la ley, inicia una obra del juicio desde esa fecha de 1844. Y todos los hijos de Dios se convierten de Filadelfia a la Odisea. ¿Comprendido? Siguen los periodos, porque Filadelfia llega hasta 1844, nada más. Y desde 1844 en adelante, hasta el fin del mundo, viene la iglesia de la Odisea. Ya la iglesia de la Odisea se le dice que tiene que participar de ese juicio. Sube acá, se le dijo a Juan. Y cuando subió Juan y comenzó el juicio en el cielo, todo lo que enseña el Apocalipsis está relacionado con ese juicio del santuario. Así que allí el Señor comienza a mostrar a su pueblo todo el Apocalipsis, que serán los eventos que se llevarán a cabo mientras dure el juicio en el cielo. Y se comienza a presentar en esos eventos que el mundo tendrá que pasar por un periodo de destrucción. En el capítulo 6 comienza a mostrarse el tiempo en que estamos viviendo y cuándo llegará la hora de la destrucción de los impíos. Y luego se presentan las trompetas, mostrando los eventos que marcarán el fin de la historia. Y luego se presentan a los acusados que van a ser destruidos en el juicio: el dragón, la bestia y el falso profeta. Se nos muestra todo lo que harán para que se entienda por qué serán destruidos en este juicio. Y por otro lado, se presenta a otro grupo que tiene que ver con los 144,000 y una gran multitud que serán los rescatados con el mensaje de los 3 ángeles en plena hora del juicio, y que son los que habrán entendido que estamos en el juicio y aceptarán el Evangelio. Y luego se presenta en el capítulo 15 que estos salen vencedores y están en el cielo. Y en el 16 se presenta ya los juicios que caen sobre los poderes de este mundo, y se nos cuenta en Apocalipsis 17 las razones por las cuales Dios los castigará. Ya está. O sea, es toda la obra del santuario y el juicio que se lleva a cabo en el cielo. Los que entienden el libro de Apocalipsis se darán cuenta de por qué el Señor separa a los buenos de los malos y quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Para eso es el Apocalipsis. Y especialmente para todos los que entran en la iglesia de la Odisea, comprendiendo estas cosas para saber por qué al final se dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Muy bien. Así, a partir de 1843, cuando se anuncia que llegaría la hora del juicio, es cuando se dice: bienaventurados, felices los que lleguen a 1335 días. ¿Por qué? Porque aquellos que lean el Apocalipsis y entiendan este libro sabrán que el tiempo está cerca. Al conocer el Apocalipsis obtendrán la felicidad completa. ¿Por qué? Bueno, porque en el libro de Apocalipsis sabrán las promesas del Señor y las glorias que esperan a los hijos de Dios al pasar este periodo de todo lo que el Apocalipsis nos presenta. Ahora, el Apocalipsis lo que hace es presentarte con figuras y símbolos a los poderes malos y a los poderes buenos para que tú sepas qué lado es el que vas a elegir. Porque después Dios se va a encargar de la bestia, se va a encargar de su imagen y se va a encargar del dragón. Dios se va a encargar de todo el escenario. Lo único que Dios quiere que sepas en ese libro es quiénes son los buenos y quiénes son los malos para que te pongas de parte del lado bueno. Muy bien. Ahora, habiendo entendido eso, regresamos a Daniel capítulo 12 y seguimos leyendo. Versículo 13. Sigue diciendo así. Daniel capítulo 12, verso 13. ¿Vamos al texto?
y tú irás hasta el fin. Vamos a leer desde el 12 para ubicarnos bien, ¿ya? Versículo 12 y 13. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, es decir, hasta 1843, ya está claro. Y luego de eso dice, de 1843 en adelante, tú irás hasta el fin. Es decir, tú, Daniel, tu libro, todo lo que tú has escrito, va a ser mencionado hasta el fin. O sea, desde 1843 había que contar un tiempo que va a pasar y todo ese tiempo Daniel estaría siendo reconocido. Irás hasta el fin. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es decir, acá se está hablando ahora de un fin que va a cerrar la historia del mundo y Daniel volverá a levantarse porque se volverá a predicar con fuerza su libro. Date cuenta de que en el capítulo 12 y en el versículo 7 se habla de un tiempo del fin para 1798. Pero luego se menciona que habrá otro fin. Y será para cuando después de 1843 Daniel vuelva a ser proclamado. Entonces existe un tiempo del fin y existe un fin de ese tiempo del fin. Ahora voy a explicar eso. El tiempo del fin comienza en 1798 y se extiende hasta la segunda venida de Cristo. Pero la última parte de ese tiempo, de 1798 hasta el fin del mundo, ese último pedacito se llama el fin del tiempo del fin. ¿Te diste cuenta? Ese trozo. En ese trozo se le dice a Daniel, tú volverás a levantarte. Es decir, volverás a ser proclamado en ese final. Otra vez se cumplirá la proclamación de las profecías de Daniel en relación con el Apocalipsis. Ya está. Ahora, ese fin del tiempo del fin también es mencionado en Daniel capítulo 11 y en el versículo 40. Vamos a Daniel 11:40. Cuando está hablando de los reyes del norte y el rey del sur. Fíjate lo que dice acá. Daniel 11:40. Dice, pero al fin del tiempo, al cabo, al fin del tiempo, el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Muy bien. Después de que se hace mención acá de las persecuciones del pueblo de Dios, vamos a hacer una breve reseña para que nos ubiquemos, ¿ya? Porque si yo solo toco el verso 40, muchos se van a desubicar. Vamos a ir desde el versículo 31. Desde ahí nada más voy a hacer el repaso, ¿ya? En otro momento vamos a hablar de todo Daniel 11, aunque ya hemos hablado, ¿no? Hace 2 semanas nomás. Los que quieran ver pueden verlo a través del canal en Face. Ahí está toda la explicación de Daniel 11, ¿no? La semana pasada y la antepasada he hablado todo Daniel 11. Daniel 11, versículo 31. ¿Qué dice allí? Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Está hablando ahora de Roma, que iban a destruir el santuario de Jerusalén, el templo, en el año 70. Y la fortaleza, es decir, Jerusalén. Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Está hablando de Roma. Es lo mismo que hemos explicado hace un rato, ¿no es cierto? Llegaría el tiempo de la abominación desoladora. Verso 32, es decir, las persecuciones papales. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Está hablando del tiempo desde los días de Constantino, cuando iba a comenzar el sistema del papado. Con lisonjas y con mentiras, hasta los tiempos del papado, va a seducir a los violadores del pacto. ¿Quiénes eran los violadores del pacto?
El pacto representa a la ley y el evangelio, ¿correcto? ¿Por qué? El primer pacto es la ley sola, que se decía, obedece y vivirás. El segundo pacto es la ley con el evangelio, donde en el segundo pacto obedeces la ley a través de las enseñanzas de Dios puestas en tu mente y en tu corazón, ¿correcto? Es decir, en el nuevo pacto, la ley está acompañada del evangelio, ya no estás solo. Las mejores promesas se unen al pacto, el perdón del pecado y la santificación por el estudio de la palabra de Dios para obedecer la ley. Entonces, este segundo pacto es la Biblia, así le vamos a llamar, porque en ella está la ley y el evangelio. O sea, en nuestras manos, cuando tenemos una Biblia, tenemos aquí el nuevo pacto. Es el libro del pacto, en otras palabras. Ya está. Ahora, de ese pacto, dice, habrán violadores. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Todos aquellos que prefirieron aceptar la propuesta de Constantino de cambiar el sábado por el domingo. Con mentiras, Constantino diciéndoles ya no los vamos a perseguir más, les vamos a construir templos en nombre de Cristo, pero él seguía adorando al sol. Voy a volverme cristiano. Con todas esas lisonjas, convenció y sedujo a los que ya estaban cansados de las persecuciones y aceptaron pisotear el pacto. Eso se llaman los violadores del pacto. Violaron el pacto que Dios ha hecho. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Los que aceptaron la propuesta de Constantino eran gente que conocían la ley y conocían el evangelio, sabían, pero por las persecuciones, para no ser perseguidos más, violaron su conciencia y violaron ese nuevo pacto que se había hecho con ellos. En Hebreos 10:16 dice, este es el nuevo pacto que haré con vosotros, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Y aún así violaron eso. Muy bien. Ahora, continúa diciendo el texto. Sigamos, Daniel capítulo 11, estamos en el verso 32. Sigamos leyendo, estamos ubicándonos. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los que no aceptaron esto, se esforzaron, huyeron de Roma, perseguidos ya, esta vez por los que se supone que eran sus propios hermanos y Constantino, y se fueron a habitar a los valles. ¿Ya? Y toda esa gente huyó predicando la verdad que tenía. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Aquellos que conocían el evangelio se pusieron a predicar, los verdaderos cristianos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. ¿Cuántos son esos días? Son los 1260 días que caerían a espada, los matarían en las persecuciones, a fuego y en cautividad y despojo hasta el tiempo de las Inquisiciones. 1260 años. Sigue diciendo más, verso 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Es decir, en medio de estas persecuciones de matanzas contra estos predicadores del Evangelio, serían ayudados de pequeño socorro. Esto sucedió en tiempos de Lutero, cuando los príncipes alemanes defendieron la causa y gracias a eso no fueron exterminados los de la Reforma del tiempo de Lutero, ¿correcto? De pequeño socorro, ese fue el socorro que recibieron de apoyo, del apoyo de los príncipes y la iglesia vivió. Pero ahí no queda todo. Sigue diciendo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Es decir, durante ese periodo, cuando los príncipes alemanes defendieron la verdad, Lutero fue escondido por Federico de Sajonia. Durante un año desapareció del escenario y en ese tiempo, hombres que decían que estaban apoyando la reforma de Lutero, fanáticos, comenzaron a hacer fechorías y hasta quemar iglesias. Y Lutero, cuando se enteró,
volvió al escenario y a estos los frenó y les dijo que ellos estaban malogrando la obra de la reforma. Esos son los que se juntaron a ellos con lisonjas. Verso 35, sigue diciendo: también algunos de los sabios caerán, es decir, de los grandes predicadores, los reformadores, caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, hasta 1798. Serían todavía perseguidos y asesinados muchos de ellos, porque aún para esto hay plazo. Por eso dice el texto así, ¿no? Todavía hay plazo, es decir, todavía se extiende hasta 1798. ¿Y qué pasa después? Y el rey hará su voluntad, es decir, el papado, que era el dominante en esa época, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Es decir, el papado iba a prosperar hasta que sea consumada la ira de Dios, hasta que caigan las 7 plagas sobre él. Hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá, porque lo que está profetizado tiene que cumplirse. Del Dios de sus padres no hará caso, es decir, no va a seguir las doctrinas que eran del cristianismo, ni del amor de las mujeres, ni lo que digan las demás iglesias, ni respetará a Dios alguno, es decir, buscará alianza hasta con los paganos, no va a respetar a sus creencias, porque sobre todo se engrandecerá. Eso se llama ecumenismo. Verso 38, sigue diciendo: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, es decir, al panteísmo, porque el Dios de las fortalezas es Mausim, conocido como Virtus, el Dios de la virtud, es decir, el Dios del panteísmo, el Dios fuerza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y con plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio, es decir, a esta mentira, a este engaño del panteísmo, que es la predicación de decir el amor, solo el amor, la virtud, las buenas obras, las buenas acciones. Eso es el Dios de las fortalezas, el Dios fuerza. Todo el dinero que pueda utilizar para esto lo va a utilizar para promocionar el ecumenismo a nivel mundial. Sigue diciendo, verso 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Este sistema del papado comenzó a promocionar con fuerza su creencia y llegó a repartir la tierra. ¿Por qué? Hizo creer que Constantino le había dejado un legado al papado, donde Constantino le entregaba todas las tierras al sistema del papado que no estaban aún conquistadas. Tal es así que los estados pontificios le fueron reconocidos luego por Pipino el Breve a raíz de esto. Y luego se descubrió en tiempos de Lutero que todo ese documento llamado de Constantino como el legado que dejó, la herencia que dejó, era una mentira, todo un zafarrancho, ¿no? Entonces Lutero demostró eso. Y desde entonces Roma no volvió a mencionar el asunto con fuerza. Sin embargo, en 1493, con el descubrimiento de América, el Papa repartió la tierra, ¿no? En los tiempos de Alejandro. Repartió la tierra a los reyes de Portugal y a los reyes católicos. Hubo un problema por eso entre ellos, y pronto les dijo que les iba a dar América a ambos, porque le pertenecían y él era dueño de todas las tierras americanas, porque Constantino dijo claramente que todo lo no descubierto, aún no conquistado, le pertenecía al Papa. Entonces, por esa razón, el Papa prometió un regalo y a los reyes católicos les dijo así: miren, el regalo se les va a ser otorgado, pero a cambio ustedes me van a catolicizar a toda América, lo van a volver católico, por la fuerza, por la Inquisición. Y así fue como entonces se desarrolló la Inquisición en América por parte de los reyes católicos, ¿no es cierto? Y así se empujó a lo que ya conocemos como la historia. Muy bien, por precio repartirá la tierra. Sigue diciendo más. Daniel 11:40, y aquí entramos en el punto que teníamos que tratar. Pero al fin del tiempo, dice, el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte. Muy bien, ahora ubiquémonos. El rey del norte acá representa al papado. ¿Por qué? Vamos a profundizar un poquito, aunque ya está demostrado porque estamos hablando de ese poder, ¿no es cierto?, en el versículo anterior. Resulta que para el año de
1990 ocurriría algo especial. Y ahí es donde nos vamos a ubicar para poder captar cuándo es el fin del tiempo del fin. Miren esto. Resulta que el rey del norte antes era el poder de los seleucidas, ¿correcto? Porque a Seleuco le tocó la parte del norte y a Ptolomeo la parte del sur. ¿Ah? Eso es toda la profecía de Daniel 11, los reyes del norte y del sur. Ahora, los seleucidas terminaron por completo, cayó este imperio en manos de Pompeyo en el año 63 a.C. Pompeyo anexionó entonces a todo Seleucia a Roma y el imperio seleucida quedó en manos de los romanos. Así Roma se convirtió en el rey del norte porque él tomó toda la parte de Seleucia, todo el norte. Y desde ese momento Roma debe ser llamado el rey del norte. Y es así, en toda la profecía de Daniel 11, de allí en adelante Roma se llama el rey del norte. Y de ahí sale Constantino, sale el papado, hasta donde ya hemos llegado. Muy bien. Por otro lado, el rey del sur, ¿quién es? El rey del sur era Egipto con los Ptolomeos. Pero ¿qué resulta? Que Egipto cayó en tiempos de Marco Antonio y Cleopatra y no volvió a tomar fuerza Egipto. Prácticamente se perdió como imperio en la historia. Su decadencia comenzó desde ahí. Quiso subir, pero de pronto desapareció su poderío. Pero a Egipto no se le vuelve a ver en el escenario mundial, sino hasta 1957, cuando lleva a cabo una alianza con la Unión Soviética. ¿Ah? Y cuando lleva a cabo esa alianza con la Unión Soviética, se pelean otra vez, pero en 1980 vuelven a hacer otra vez la alianza, y juntos la Unión Soviética con Egipto atacan al papado, intentan matar a Juan Pablo II. Interesante. O sea, el rey del sur, Egipto, ahora está unido con la Unión Soviética para esa fecha, y el rey del sur pasa a ser entonces Rusia, la antigua Rusia, la Unión Soviética, en alianza con Egipto. Y ahora veamos algunas imágenes de algunas noticias que tienen que ver con el asunto de que son la Unión Soviética con Egipto quienes intentaron matar a Juan Pablo II. Miren lo que dice acá. Vamos a esas noticias. Fíjense lo que dice allí. Tratemos de que estén interactuando las imágenes, ¿ya? Hemos quedado ahí congelados. Muy bien. Fíjense lo que dice ahora acá en estas noticias. Comisión italiana dice que Unión Soviética ordenó, vamos a la siguiente porque ahí continúa, por la imagen grande solamente le he lanzado el pantallazo. Vamos a la siguiente. De las letras grandes donde continúa. Dice que Unión Soviética ordenó eliminar al Papa Juan Pablo II en 1981. ¿Qué te parece? Noticias son las que más corren en Internet, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente, ahí no queda el asunto. Sigue diciendo. Todo este parlamento, la Comisión Parlamentaria Italiana, concluyó que líderes de la ex Unión Soviética estuvieron detrás del intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. Más aún, vamos a la siguiente. Ahora, todo eso es el título, el titular. Pero ahora lo saco en pantallazo, más aún para que puedas ver que esto está sacado directamente de las noticias que están bañadas, ¿no? Hay millones de estas noticias que están repite, ¿no? Y aquí vemos que dice, Comisión Italiana dice que Unión Soviética, y cuando ustedes abren ahí, hablan del atentado de Juan Pablo II, que es lo que ya hemos leído ahorita, ¿no? Lo que he leído es lo que se saca de ahí, para que te des cuenta, ¿no? De que está sacado de esa noticia. Más aún, más noticias que acompañan. Los comunistas soviéticos mandaron ahí, y continúa, ¿no? Porque luego sigue diciendo de Juan Pablo II, ¿no? ¿Cómo es que intentaron matarlo? Ábrete esas páginas y vas a leerte todo lo que estoy diciendo. Afirman que la KGB planeó atentado contra Juan Pablo II. Ahí está. Sigue, mira, y todo está en esa misma línea, ¿no? La Unión Soviética, la URSS, dio orden de matar al Papa en 1981. O sea, son todas las noticias. Y estamos hablando del año 2006 cuando se dieron estas noticias, ¿no? Ya está. Entonces, todas estas pruebas del atentado contra Juan Pablo II tienen que ver con la Unión Soviética y Egipto que habían hecho alianzas para 1980. Interesante.
Ahora, volvamos a Daniel capítulo 11 y vamos al final, 11:40. Porque esto nos ha llevado bastante tiempo para poder entenderlo, ¿no es cierto? Pero lo bueno es que lo vamos comprendiendo. Pero al fin del tiempo del fin, es decir, ya 1980 y 90, toda esa década, ¿ah? ¿Qué sucedió? Al fin del tiempo, el rey del sur contenderá con él, con el papado, y el rey del norte, que es el papado, se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Ahora bien, para ese tiempo, el sistema del papado buscó alianzas, primero con Ronald Reagan, ¿ah? La OTAN, con Inglaterra, Margaret Thatcher en ese tiempo, y también logró alianzas en una conversación con Gorbachev. Mira todo lo que pasó, ¿eh? Y buscó el apoyo de la CIA. Y Juan Pablo II logró la caída de la Unión Soviética con la perestroika. ¿Qué ocurrió en esa época? Ronald Reagan, quien estaba como presidente en los Estados Unidos de Norteamérica, envió cantidades de misiles y los puso, con el permiso de Margaret Thatcher, en un sector británico, listos para poder atacar a la Unión Soviética en ese tiempo cuando se iba a buscar la caída con la perestroika. Por otro lado, se levantaron movimientos revolucionarios de rebeldes a quienes Estados Unidos apoyó, les brindó armas para que ayudaran con la caída del comunismo, de la Unión Soviética. Todo eso se hizo, ahora tú puedes leer eso en la historia ya, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se apoyaron toditos estos. Tal es así que todo este bloque ahora se podía llamar el Rey del Norte en conjunto. Tanto el papado como los Estados Unidos, que hicieron alianza, y los demás que le apoyaron. Muy bien, seguimos leyendo. Ahora, ¿qué pasaría? Así, con inundación, entraron y derrotaron a la Unión Soviética. Cayó por completo. ¿Y qué sucede? Sigue diciendo la profecía. Seguimos leyendo, Daniel capítulo 11, versículo 40. Verso 41 pasamos. Entrará a la tierra gloriosa, esto ya haría el papado, ¿no es cierto? Ahora entraría hasta la tierra gloriosa en Jerusalén. Y eso fue lo que pasó. Pues después de eso Juan Pablo II se fue a visitar a Jerusalén. Incluso oró ahí en la pared del muro de las lamentaciones, y allí fue donde pidió perdón por todas las persecuciones contra el antisemitismo, ¿no? En el año 2000. Desde el 96 hasta el año 2000 él estaba haciendo sus viajes por ahí. Y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Es decir, las provincias que cayeron son todas las naciones de ese sector que aceptaron las propuestas ecuménicas de Juan Pablo II para la paz mundial. Pero los que no aceptaron fueron Edom, Moab y los hijos de Amón. ¿Quiénes son? Irak, Irán y Jordania. Porque eran musulmanes, rechazaron las propuestas del Papa, ¿no? De su paz mundial. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, ¿no? Porque llegó hasta Egipto para hacer alianzas. Y aunque no logró mucho Juan Pablo II, Benedicto XVI lo empeoró, pero Francisco I lo mejoró, ¿no? Y buscaron ahora trabajar juntos para la paz mundial. Verso 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Bueno, sabemos que Roma desde el año 10 a.C. ya se apoderó de obeliscos y todo de Egipto, ¿no? Pero fue en el año 2017, cuando estaba Barack Obama, entre 2014 y 2017, cuando se empezó a reclamar estos tesoros, ¿no? Es decir, Egipto comenzó a hablar de que le devolvieran sus tesoros. Y Roma, el papado, terminó diciendo, momentito señores, ¿no? Esto fue ganado por conquista, así que nos apoderamos de esto por conquista y es nuestro. Así se cumple que se apoderará de todos los tesoros de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán, es decir, le servirán. En efecto, porque Libia cayó con Gaddafi, Etiopía con el patriarca de Etiopía, y se dieron la mano con el papado para la paz mundial. Cayeron todos.
Pero noticias del oriente, la proclamación del evangelio del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. De eso vamos a hablar en otro momento, porque aquí se refiere ya a la predicación final del evangelio, ¿no? Y el ecumenismo final que hará plantando sus tiendas de sus palacios entre todos los mares, es decir, entre todas las naciones, pueblos, tribus, y en el monte glorioso, en la iglesia adventista, donde se va a meter para ecumenizar, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, ¿no? Entonces, esto es lo que cierra la historia. Pero ahora fíjate, lo que nos interesa y para cerrar nuestro tema. Daniel 11:40, entonces cuando dice al fin del tiempo, está señalando que el fin del tiempo del fin es cuando cae la Unión Soviética, 1989-90. Y sí, cuando llegó el año 1990, entonces el mensaje del tercer ángel se levantó para ser proclamado en el mundo entero. ¿Por qué? Al no haber la Unión Soviética, solo quedaban los Estados Unidos y el Vaticano, y el tercer ángel se cumplía. Y nuevamente Daniel ha vuelto a ser abierto desde 1990. Al fin de los días te levantarás, es decir, al fin del tiempo del fin, para poder recibir tu herencia, tu suerte. Es decir, se vuelve a proclamar Daniel y el Apocalipsis, porque se le dijo a Juan, es necesario que otra vez profetices sobre todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Así que con esto hemos aprendido hoy día, queridos hermanos, acerca de cuándo es el fin del tiempo del fin. Tiempo del fin 1798, fin del tiempo del fin 1990. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que estas cosas queden atesoradas en nuestra mente y corazón y podamos estar seguros de que las profecías bíblicas se cumplen al pie de la letra, que no hay error ni falla en todo lo que Dios dijo. Hemos aprendido maravillas. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos por tus palabras que nos has brindado. Te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra y a compartirlas con quienes no las conocen todavía. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos aprendido un hermoso tema en la palabra del Señor. No se retiren, que en breves momentos ya estamos de retorno para la despedida del día del Señor. Dios te bendiga. Amén. Ya no
Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de retorno para la despedida del Día del Señor. Para eso vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 472, Día Santo del Señor. Proverbios capítulo 14. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en el entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras.
En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Meditando en los versículos de este proverbio, vamos a ponernos de rodillas para hacer una oración final. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado en el día de hoy. Y te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Y a su vez te rogamos que al iniciar esta nueva semana tu Espíritu nos acompañe para poder, Señor, proclamar tu verdad donde quiera que nos encontremos, para que en nuestros trabajos, estudios y cualquier actividad que realicemos con tu bendición podamos testificar de tu verdad. Y reúnenos un próximo sábado para seguirte alabando, glorificando y honrando tu santo nombre, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, con todos una feliz semana, que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. No se olviden que estamos a través de las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en X, para que puedas compartir el mensaje del Señor y hacerlo viral, que el mundo entero lo conozca. Estamos también en DRC Noticiero y estamos en dariorap.com, la página de la sabiduría. Estamos en Patreon y en Yape, para que puedas aportar con tu economía para terminar esta obra. Y si deseas, lo puedes hacer también internamente, a través de nuestra producción de video. A través de ellos tú puedes comunicarte para poder dejar tus donativos para que esta obra siga avanzando. No temas de compartir esto con la obra del Señor, porque al final cada uno de los hijos de Dios tendrán su premio por haber cumplido con la misión que Dios les encomendó. Dios te acompañe, pasa una feliz semana, Dios te bendiga, hermano. Amén.